Deseo en esta oportunidad hacer algunas reflexiones acerca de San Carlo Acutis y San Pier Giorgio Frassati, que han sido canonizados el 7 de septiembre de 2025 por nuestro Papa León XIV. A modo de reflexiones, a modo de análisis de algunas de sus frases, también contarles un poquito de la vida de ellos, ¿no? Y si bien yo sé que muchos están hablando y han hablado de ellos, creo que el amor que han manifestado, que la santidad que han tenido y que el testimonio que son para nuestros jóvenes, bien vale que sigamos haciéndolo todos aquellos que podamos, ¿no? Escuchaba de Rome Reports, ¿no? Es decir, unas reflexiones previas a la canonización, donde un corresponsal comentaba qué cuestiones hay que tener en cuenta para declarar a alguien santo, ¿no? Y voy a basarme en estas ideas y en estos puntos para ir contando un poquito también de la vida de cada uno de ellos. En primer lugar, fama de santidad. Y esto es muy importante, ¿no? Hay miles y miles y miles de santos anónimos. En la familia de muchos de los que están escuchando seguramente habrá hombres, mujeres que han vivido una vida en santidad y que hoy estarán junto con Dios. Pero, para que sean formalmente canonizados, es necesaria la fama de santidad, que su ejemplo, que su modelo de vida llegue a muchos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay que tener en cuenta de que los santos canonizados son justamente estos, ¿no? Como faros que marcan un camino, que nos sirven de guía, que nos manifiestan y nos expresan que podemos seguir por esos caminos, como peregrinos que somos hacia el Señor, pero no son los únicos. Ahora bien, vamos un poco a los dos, ¿no? que nos convocan en esta ocasión, ¿no? Empecemos por Pier Giorgio, ¿no? Nacido allí en el año 1901, el 6 de abril de 1901, Pier Giorgio vivió solamente 24 años, falleció el 4 de julio de 1925, y una de las cosas que más impactó fue justamente que cuando murió, miles y miles y miles fueron a su funeral, sorprendiendo a su padre, que más de una vez lo llamaba holgazán, porque se tenés que dedicarte más al estudio, tenés que dedicarte más a vos mismo, y no entendía por qué, estaba con los amigos y a veces desaparecía horas y horas, y ese día sí entendió que miles de pobres de Torino, ciudad de donde él es, habían llenado el funeral, y dijo: no conocía a mi hijo, ¿no? Y comenzó su proceso de conversión. Alfredo Frassati comienza a convertirse allí, y algunos dicen es el primer milagro, más allá de que no sea el primer milagro formal, la conversión del Papa. Lo mismo con Carlo Acutis, ¿no? Cuando murió, montones de personas fueron a su funeral, y también muchos de los pobres que él había acompañado durante su corta vida, 15 años solamente, y por otro lado, por su trabajo en Internet, por su llegada en Internet, ya una asociación a los 5 años hacía conocer su vida a miles, ¿no? Y ahí está la fama de santidad. En segundo lugar, dos milagros corroborados por la Iglesia, luego de un largo proceso, aun cuando en el caso de Carlos fue muy rápido, ¿no? Pero en el caso de Pier Giorgio, si bien se habrán realizado por su intercesión muchos otros milagros, hay dos, ¿no? Uno allá por 1933, de un operario que tuvo una tuberculosis en la columna y que se curó sin explicación médica, habiendo rezado a Pier Giorgio, y otro mucho más cercano, es decir, en el 2017 de un seminarista que tuvo una lesión terrible en el tendón de Aquiles y que iba a quedar, ¿no? Postrado, y que rezándole a Pier Giorgio se recuperó también sin explicación médica. En el caso de Carlo, tenemos por un lado, allá por 2013, un milagro con un niño brasileño, es decir, rezaron por su intercesión, todavía no estaba beatificado, por supuesto, y se le curó una malformación de páncreas. Y en el segundo caso, Valeria Valverde, una joven costarricense que en el 2022 tuvo un accidente muy fuerte
en bicicleta y se golpeó en el cerebro y esto llevó a también a un estado prácticamente terminal y rezando por ella, la familia milagrosamente se curó. Es impresionante que Valeria estuvo en la misa de canonización y fue la que leyó una de las lecturas, ¿no? Es que todo estaba pasado en tan poco tiempo. Dos milagros reconocidos. Por otro lado, también, ¿no? Como la aceptación del sufrimiento, ¿no? La aceptación de la cruz, unidos a Cristo, ¿no? Antes de morir, Pier Giorgio no solamente había dicho previamente que el día de su muerte iba a ser el día más feliz de su vida, porque iba a ser el día en que iba a ver asomado a Jesús, sino que estaba muy dolorido y estaba muy grave la abuela. Entonces no quería molestar, no quería decir nada, hasta que el dolor de cabeza fue tal que lo avisó. Y bueno, es decir, una poliomielitis que seguramente se contagió en los barrios más pobres, fue enfrentada también con total fe, con total amor, entrega y ofreciendo sus sufrimientos. Carlo Acutis murió de una leucemia fulminante, apareció en 3 días. 2 meses antes él anticipó que en poco tiempo iba a morir, pero en esos días de enfermedad manifestó, incluso un día le dice a la enfermera: dejen dormir a mi madre, está muy cansada, ¿no? Y sobre todo cuando ya vio que era el desenlace, ofreció todos sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Ambos aceptaron este sufrimiento y subieron con Jesús a la cruz, sin duda. Se le agrega la devoción eucarística, que fue clave en la vida de Carlo Acutis. Él aprovechó todos sus talentos de joven millennial, ¿no? Para las computadoras, para la computación, para internet, para poder hacer una muestra de todos los milagros eucarísticos, ¿no? Nosotros tenemos también aquí en la Argentina, en la iglesia de Santa María, milagros eucarísticos que son esas transformaciones, es decir, esa manifestación en donde el pan y el vino se convierten, en este caso, por ejemplo, en la Argentina fue el pan, en realmente, es decir, carne, ¿no? Humana, y esto manifiesta un milagro, ¿no? Porque si bien nosotros, por supuesto, creemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en el vino que se convierte en sangre y cuerpo de Cristo, la manifestación externa, ¿no? de estos milagros son signos de fe. Y Carlos se encargó de hacer una muestra que pasó por muchísimos países, aprovechando sus talentos para internet, para las redes sociales y trabajando en eso, ¿no? Su devoción eucarística también se manifestó en que a los 7 años tomó la primera comunión. Tuvo que intervenir un secretario de Pablo VI, que a pedido del padre, que decía: pero es muy chiquito, que no, está preparado, y a partir de allí comunión diaria hasta que murió, ¿no? Y adoración eucarística cuando podía hacerlo también. En el caso de Pier Giorgio, desde los 15 años también comunión diaria, ¿no? Y una devoción muy grande a la Eucaristía, como caminos de acercamiento ya en esta tierra de nuestro Señor. Y por último, es decir, en el caso de Carlo, su trabajo en internet, como decíamos, también estaba haciendo, ¿no? También una muestra de las apariciones de la Virgen en este internet y en estas redes que muchas veces nos llevan a una dispersión, a una pérdida de tiempo, o a veces a concentrarnos tanto en nosotros mismos que no nos permiten ver más que angustias, temores, y nos van hundiendo en la oscuridad. En el caso de él, en cambio, todo lo contrario, utilizó internet para evangelizar, ¿no? Para transmitir valores. Esto decía el Papa en la exhortación post-sinodal, Christus Vivit, ¿no? Dice, este modelo de apóstol digital, dice, transmitió valores, principios, evangelizó a través de internet, y esto fue realmente maravilloso. Pero eso lo hizo en la política, participó en el Partido Popular, incluso fue arrestado un día en una manifestación por los obreros católicos, oponiéndose al fascismo de Mussolini, ¿no? También, ¿no? Participando en la Acción Católica, en la Asociación de San Vicente de Paul, los últimos 3 años haciéndose terciario dominico, ¿no? Y formando parte de la comunidad de la Orden Dominica y formándose en alguien que para él era fundamental, Santo Domingo de Guzmán y también Savonarola, ¿no? Es decir, ambos
Girolamo Savonarola, del cual incluso toma el nombre de fraile cuando se hace dominico, pero siendo laico, ¿no? Es decir, participando como terciario en la orden, ¿no? Bien, ambos llegaron a la gente, evangelizaron con sus medios y de acuerdo a sus épocas. Con lo cual todo esto, es decir, de alguna manera nos manifiesta el por qué llegamos a esta colonización. Pier Giorgio, nacido allí en Torino, Pier Giorgio abrió el siglo, un siglo terrible, un siglo durísimo como fue el siglo XX, dándonos un testimonio de santidad, pero también de vida normal, de vida de joven, deportista, escalador, alpinista, tenía sus amigos, ¿no? Estos tipilosi le llamaban, ¿no? Es decir, estos tipos que jugaban, se divertían, rezaban, ¿no? Tenían una comunidad de oración entre ellos, esa participación en lo social, pero acompañado por un amor a la Eucaristía muy profundo, una devoción muy profunda y una ayuda y un amor a los pobres, ¿no? Hablaban de transporte frasati cuando él pasaba, lo citó el Papa la otra vez también, ¿no? Cargando carbón para los más pobres, cargando comida para los más pobres. Venía de una familia muy rica, el padre director y dueño de La Stampa, senador de Italia, fue embajador en Alemania también en aquel entonces, la madre pintora, sus obras incluso fueron compradas por el rey en aquel momento, una familia muy rica, muy bien acomodada. De luego van a ver ustedes la casa y también algunos efectos personales de Pier Giorgio. Él dedicó todo el tiempo que tenía a los pobres, a la ayuda, a la oración, y esto es lo que hizo que al principio no comprendieran, ni siquiera en su familia, ¿no? Es decir, toda la santidad de vida de su hijo, que realmente es un modelo, ¿no? Para todos los jóvenes, lo fue en su momento y lo sigue siendo hoy. En el caso de Carlo, nacido en Londres, pero por un viaje de la familia, él es por el ius sanguinis italiano, vivió en Milán, se enamoró de Asís y pidió que un día fuera enterrado en Asís, por eso está ahora, ¿no? En Santa María Mayor, la iglesia de la Spogliazione, ¿no? Donde la iglesia del despojo, donde Francisco se despojó todas las vestiduras y empezó su misión. Se enamoró de Asís, se enamoró de San Francisco, y desde muy chiquitito también su preocupación por los pobres fue fantástica. Cuentan que la primera vez que tuvo ahorros, compró una bolsa de dormir para un mendigo, que pedía que en casa se hiciera comida para los pobres, pero no se les diera las sobras, la misma comida que se hacía para ellos. Ambos fueron convirtiendo a sus familias a través de su testimonio de amor, de su testimonio de fe, ¿no? En el caso de Carlo, era un chico también, ¿no? Con una normalidad impresionante. Le encantaba Pokémon, veía Dragon Ball Z, veía Los Simpsons, fanático del Milan, jugaba al fútbol, deportista, ¿no? Ambos deportistas, chicos muy normales. Le encantaba la Play, ¿no? Y claro, eso sí, se restringía, ¿no? Cuando vio que le gustaba demasiado, digo, bueno, una sola hora por semana. Porque obviamente su misión era más profunda y más grande. Y bueno, y es también un modelo de alguien que cuando uno lo ve realmente en Asís, conmueve el corazón. Porque, miren, les cuento, ¿no? Personalmente, a Pier Giorgio, yo viví en Milán en los 90 y me acuerdo que un día un sacerdote argentino entra con mi esposa a una sala y nos dice: miren esta habitación. Y había folios, escritos, pilas y pilas y pilas de papeles. Dice: todo lo que tengo que leer. Claro, en 1990 había sido beatificado Pier Giorgio y yo llegué a finales de ese año, y en 1991, claro, él tenía a su cargo el estudiar la causa de canonización, que eran miles y miles y miles de hojas, ¿no? Para leer, de milagros, de gente que decía que había intervenido por él. Eso fue mi contacto en su momento con Pier Giorgio, ¿no? En el caso de Carlo, yo sinceramente no le había prestado tanta atención. Sabía, mis amigos hablaban de él estos años, pero este año 2025 viajé a Roma. De Roma fui a Asís. No fui a ver a Carlos, fui a ver a San Francisco, a Santa Clara, a ver esta maravillosa ciudad que me enamoró por allá por los 90, volví después de muchos años. Pero sabía que tenía que ver el lugar donde estaba Carlo Acutis, pero un atardecer buscaba a mi esposa, a mi hija y su novio. Digo, estarán acá, y de golpe me encuentro con una iglesia donde está el cuerpo de Acutis, y obviamente en la entrada estaba su imagen. Digo, deben estar aquí, voy a entrar un segundo a ver si están.
Había un sacerdote mayor que hablaba muy bien. Me pareció, digo, esta persona sabe, era el obispo de Asís, fue el que acompañó todo el proceso. Lo escuché unos 20 minutos, pero después dije, bueno, me voy a ir pero sin, por supuesto que tengo que pasar delante del cuerpo, y ahí tocó mi corazón. Lo que vi allí, dormido, lo que vi allí, ese cuerpo que no pareció incorrupto, sí íntegro, pero que se le hizo un tratamiento, ¿no? Es decir, de una máscara con silicona que lo hace ver como si estuviera dormido. Fue un muchacho que podría haber sido cualquiera de mis alumnos, a los cuales dediqué gran parte de mi vida durante estos últimos 30 años. Un muchacho de 15 años, con jeans, con zapatillas, con un buzo. Y eso obviamente tocó mi corazón también. Cuando volvimos a la Argentina para mi cumpleaños, mi esposa me regaló una imagen, una estatuilla que bendijo Monseñor Carniero, obispo de Salta, de Acutis, y otra de Pier Giorgio Frassati, y por eso es que dije, bueno, tengo que tratar de dar charlas y acompañar estas reflexiones también en mi canal, ¿no? Para todo aquel que les puedan servir. Pero para terminar estas reflexiones, y antes de dejarlos con dos pequeños videitos, uno en donde vamos a ver, como decía, algunas imágenes de Pier Giorgio, otro donde vamos a incluso escucharlo, a él anticipando su hora de partir, a Carlo, quiero comentar algunas frases de ambos. Soy profesor de filosofía, no puedo dejar de filosofar un poquitito acerca de lo que nos dejaron. Nos dejaron muchas frases, muchos pensamientos, me sintetizo en algunos por una cuestión de tiempos también. En primer lugar, dos de Pier Giorgio. La fe nos da fuerzas para soportar las espinas con las cuales está tejida nuestra vida. Dios, todo lo que vio que había hecho era bueno, nosotros no necesariamente siempre utilizamos esa libertad para el bien. El misterio del mal nos acompaña, y en esta vida indudablemente hay muchas espinas y muchos momentos de oscuridad. Es la fe, dice Pier Giorgio, la que nos permite, ¿no? Ver más allá de las espinas, enfrentar las espinas, y sin que la angustia quede vencida, poder darnos cuenta que somos caminantes y poder incluso sonreír en los momentos de dolor. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin mantener una lucha por la verdad, no es vivir, sino ir tirando. Trato una y otra vez de encarnar esta frase de Pier Giorgio, ¿no? Defender un patrimonio, buscar la verdad, y vivir en la fe. Eso da sentido, ¿no? A la vida. A veces me preguntan los alumnos, ¿cuál es el sentido de la vida para usted? Nunca mejor dicho que en esta frase de Pier Giorgio Frassati. Y con respecto a Carlo, ¿no? Con respecto a Carlo Acutis, hay algunas que son muy conocidas, pero no por eso dejan de ser muy importantes. Nacemos todos como originales, muchos mueren como fotocopias. Tenemos cada uno una misión, un llamado personal. Somos originales, y sin embargo en un mundo de manipulación, en un mundo que nos dicen cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que pensar, terminamos siendo muchas veces simplemente fotocopias. Perdemos identidad, perdemos sentido, nos dejamos manejar, manipular. Ni hablar con las redes sociales, con internet, que él lo conocía, que él lo manejó, y que nosotros hoy, con estos últimos años, él murió allí por el 2006, ¿no? Recién estaba surgiendo Twitter al poco tiempo, ya existía Facebook, pero él conocía, ¿no?, cómo esto puede llevarnos a despersonalizarnos y hacer perder la identidad, si lo utilizamos mal. La Eucaristía es mi autopista al cielo, y más aún, si nos acercamos todos los días a la Eucaristía, vamos derecho al paraíso. Esto él lo corroboró con su propia vida, y hoy con su santidad podemos decir, tenía razón, ¿no? El valor de la comunión diaria, el valor de la Eucaristía como camino directo al cielo. Cuanto más recibimos la Eucaristía, más nos hacemos semejantes a Jesús, de modo que en la tierra tenemos un anticipo del cielo. Pero el tema no es solamente estar esperando el cielo, es que la Eucaristía nos permite ya anticipar en este mundo el camino al cielo.
Y eso también es esencial, y eso también es muy importante, porque nuestra fe no es solamente esperar la felicidad eterna, sino es también ya aquí empezar a gozar de esa felicidad, un verdadero y sano carpe diem, que nos permite darnos cuenta de que cada momento está ligado a la eternidad. Y la Eucaristía nos ayuda a esto, ¿no? Con el tema de la confesión, hoy en día son muchos los que subestiman el valor de la confesión. Él se confesaba una vez por semana. ¿Pero por qué lo hacía? Porque decía que comparaba, ¿no?, el alma con un globo aerostático y que cuando va muy cargada en la canasta no puede subir. Dice, los pecados veniales, tirarlos, confesarme, me ayudan a que ese globo suba. Pero cuando hay pecados graves, son el fuego, la confesión es el fuego, el sacramento de la reconciliación que me permite subir nuevamente al alma. Así que eso es muy importante también. María es la única mujer de mi vida. Carlos no llegó a enamorarse. Pierre Giorgio sí, aun cuando parecía que algo en su corazón le decía que estaba para partir, ¿no?, y que su testimonio y su camino iba a ser desde el cielo. Pero en el caso de Carlos, dice, es la única mujer de mi vida. Y el rosario es la escalera más corta para llegar al cielo. Y después de la Eucaristía, el arma más poderosa para enfrentar al diablo, ¿no? El valor de rezar el rosario, que él también lo hacía cotidianamente, es también algo que hemos heredado de estos pensamientos, de estas frases que, insisto, ¿no?, apuntan fundamentalmente a tener caminos para salvación. Todo lo que hice en mi vida, es decir, sé que no hice nada en mi vida que haya desagradado a Dios. Acuérdense que les decía, ¿no?, veía Dragon Ball Z, Pokémon, miraba Los Simpsons. Cuando uno no lo hace como forma de evasión, cuando uno lo hace descontroladamente, cuando uno lo hace como forma de distracción, pero también de manifestación de la alegría de estar vivo, hasta las diversiones, las series, pueden ser un camino, ¿no? Y son una manifestación de que estamos caminando hacia Dios. Y eso también a mí me llega muchísimo de Carlos y de su forma de encarar la vida. Indudablemente que a mí me han llegado mucho dos cosas, ¿no? Una en donde habla acerca de lo finito y lo infinito, ¿no? Dice, nuestra patria es lo infinito, el cielo nos está esperando desde siempre. El problema tal vez a veces es que estamos muy concentrados en la finitud, muy concentrados. Es una tristeza estar mirándonos a nosotros mismos, la alegría viene de mirar a Dios. Estas dos frases tienen que ver con algo que desgraciadamente hoy genera muchos problemas. No estoy diciendo que todos los problemas que voy a nombrar ahora vengan de así, pero muchas veces los trastornos de ansiedad, de alimentación, los ataques de pánico, provienen de una mirada puesta solamente en mí y de un mundo que me lleva, que me condiciona a que solamente me mire a mí, mire mi propio cuerpo, no mire más allá. Cuando uno empieza a mirar al otro y a la necesidad que tiene de que yo lo pueda ayudar, cuando uno empieza a ayudar a los otros, con la palabra, con las acciones, con la compañía, en la enfermedad, en el dolor, en la pobreza, como hicieron estos dos santos, uno se descentra y en el otro se encuentra con el Señor, y en el Señor se encuentra con uno mismo también, y encuentra el camino a la felicidad. Por eso creo que esa idea de Carlos, ¿no?, de no centrarse en uno mismo, eso termina siendo triste, sino centrarse en Dios, nos da la felicidad. ¿Y dónde encontrar a Dios sino en el rostro de aquel que nos necesita y en la Eucaristía, ¿no? Por último, el tema de la conversión. Carlos dice, la conversión es muy sencilla, ¿no? La conversión es solamente un momento de un cambio de mirada, ¿no? Es un movimiento de los ojos, de abajo hacia arriba. Si logramos realmente hacer nuestros, encarnar esa conversión, mirar de abajo hacia arriba, poner, como decía la hermana Guadalupe, los ojos clavados en el cielo, indudablemente que no es tan difícil darnos cuenta de que con Él y en Él, con Cristo y en su amor, podemos alcanzar la santidad. A eso estamos llamados. Por último, hay una frase de Carlos que dice, ¿no?, mi proyecto de vida fue vivir junto a Cristo, junto a Jesús. Y vuelvo a recordar, vivir junto a Jesús es vivir junto también a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos aquellos hermanos que nos necesitan en el amor. Son un modelo a seguir, son un testimonio. Solo quería en estos minutos compartir algunas impresiones personales, ¿no?, que me llegaron al corazón de ambos,
santos de la Iglesia Católica, cuya devoción o la devoción a los mismos y cuyo modelo puede realmente producir o acompañar o ayudarnos a tener esa conversión profunda de corazón y encaminarnos al cielo, hacia nuestro hogar y empezar a vivirlos de aquí, de la mano de María. Muchísimas gracias y los dejo con estos 2 mini videitos pequeños que he preparado para compartirlos con ustedes y poner en imágenes algunas de las palabras que quise balbucear ante ustedes hoy, encomendándolos a ustedes, pidiéndoles a ustedes también oración, para que a través de la intercesión de Carlo, de San Carlo y de San Pier Giorgio podamos tener una vida más santa y encaminarnos hacia el paraíso. Muchísimas gracias por la atención. Sono destinata a morire.